seguramente cuando el ser humano se pregunta a sí mismo ¿qué es ser feliz?, no va a encontrar una respuesta adecuada porque no es genérica. Cada quien tiene un estado de felicidad diferente. Miren, un discípulo de Platón, Aristóteles, empezó a hablar filosóficamente con los griegos sobre la felicidad mucho tiempo antes de Cristo y definió que era la realización humana, es decir, cuando el ser humano encontraba una explicación y un motivo que agradaba a ese estado de humano. Y la felicidad es un momento a veces muy corto en nuestra vida planetaria, porque estamos hechos de una cantidad de cosas que no nos hacen ser plenos en el gozo de la felicidad. Y a lo mejor aquí podemos encontrar una respuesta para una explicación política. Es decir, cuando el ser humano logra el estado de felicidad porque alguien se lo está brindando, empieza primero a agradecer, después a enamorarse de esa situación, luego a fanatizarse con defender esa idea de la felicidad y posteriormente a extrañarla cuando la pierde. Y este fenómeno ocurrió con Perón, con Eva Perón y con el peronismo, que hizo muy feliz durante 10 años a una generación donde nosotros éramos niños y que hoy somos ancianos, donde nosotros nacíamos sabiendo hacia dónde iba un país, se nos enseñaba en la escuela hacia dónde se iba, se enfocaba el esfuerzo en conjunto y teníamos la sensación de que éramos una nación. Claro, para poder debilitar ese proyecto, había que intentarlo hacer de una manera violenta para escarmentar a quienes se habían atrevido a ser felices, a todos aquellos que una élite dominante minoritaria creía que solamente estaba privado para ellos mismos. Se llamó oligarquía, que podía ser vacuna, hoy puede ser agroexportadora, no importa, puede ser financiera, pero siempre hay un sector de la sociedad que pretende que el otro sucumba, aunque pierda su estado de felicidad. Y entonces vienen allí los movimientos revolucionarios que dicen no se puede vivir en un estado donde la sociedad no pueda realizarse a pleno. Y para esas minorías ese estado es despótico, tiránico y no sirve. Y como esas minorías, además de tener poder económico, tienen influencia y gravitación, instalan a nivel mundial la idea de que ese sistema debe fracasar, porque no se puede darle igualdad para que todos seamos felices. Y entonces acá viene la pregunta. ¿Quiere decir que hay humanos que no quieren que otros humanos sean felices? Sí, los hay, y muchos, que creen que la felicidad de ellos se hace sobre el atropello de la posibilidad de un estado feliz del otro. Y entonces aparecen los acaparadores, los usureros, los especuladores, los que piensan solo en ellos, y a medida que eso se va instalando y reinstalando y se insiste, el individualismo empezó a vencer a lo colectivo. Y en este vencimiento de tiempos, de formas, de manera, cada uno de nosotros empezó a perder el estado de felicidad. Y aquí viene entonces el sufrimiento de un señor o de una señora que toda su vida trabajó diciendo, bueno, cuando me jubile podré disfrutar de ciertos placeres y podré hacer ciertas... Y no, hoy es un carenciado y tiene que andar mendigando para ver cómo una sociedad que no le importa ve como esa anciana o ese anciano que trabajó toda su vida para que ellos puedan desarrollarse luego, los ignoran, a pesar de haber aportado toda su vida para jubilarse dignamente. Entonces el anciano pierde el estado de felicidad. O cuando uno ve un niño que revuelve un tacho de residuos para comer y alimentarse en el país de la comida, por más que después salga de ese estado por mérito propio, nunca será absolutamente feliz porque habrá sido marcado en su derrotero esa cosa que nunca se olvidará
mientras sea grande y vaya creciendo. El rencor de haber comido los desechos de otros. ¿Y por qué? Porque hubo un sector que lo excluyó. Y entonces alguno podrá decir, bueno, pero no hacen nada y entonces se merecen vivir así. Sí, podría ser. Entonces, con este criterio, han logrado, además, que se instale un modelo donde no hay castigos ni hay penas para aquellos que hacen sufrir y perder el estado de felicidad a una sociedad. Y aquí entramos en el otro tema, que es el tema de la justicia. Y en un país donde no hay justicia, no puede haber ni siquiera equidad en una lista que se presenta para llevar candidatos, porque no lo puede haber. Y ninguno de esos candidatos, habrá excepciones, está pensando en la felicidad del prójimo, está pensando en el individualismo que lo va a salvar con ese lugar. Aristóteles no lo pudo definir. Después vinieron 4 o 5 filósofos más que hablaron sobre la felicidad. Es muy privativo de cada quien el estado de felicidad. Ahora, cuando un conjunto de una sociedad masivamente se siente feliz, plena y realizada, como se sintieron por los hechos y las obras de Perón, 120.000 obras públicas en 9 años, escuchen bien, 120.000 obras públicas, uno no tendría nada más que repetir esa experiencia para que su pueblo, el argentino en este caso, vuelva a ser feliz. Miren, hoy asume el presidente Castillo en Perú. Es decir, no hoy. En realidad comienzan los festejos y las conmemoraciones que va a terminar con una parada militar el viernes, que va a haber una puesta ceremonial en Ayacucho, que después en todo caso lo vamos a comentar. Pero digamos es una semana donde va a estar el presidente argentino, que representa al país de San Martín, que le dio la libertad a Perú, pero también va a estar el rey de España, el que le dio el idioma, las costumbres, la fe religiosa, pero también lo tenía prisionero. Es la síntesis de este tiempo. Todavía los españoles tienen rey, todavía los ingleses tienen reina. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando? Y aquellos que en el 17 empezaron la Revolución Rusa, hoy son capitalistas, no están los zares, pero no vaya a creer que se maneja muy distinto. Hay una minoría que conduce, manda y decide. ¿Qué quiere decir esto? Que hay jerarquías y escalas y clases. Y en las clases, cuando aquellos que luchan por la igualdad y dicen que hay lucha de clases, resulta que cuando llega un momento no tienen explicaciones porque hay una clase dirigente que se transforma en clase oligárquica. ¿Por qué? Porque es el que manda y cuando no desarrolla ese proyecto los hace sucumbir y los tiene como esclavos a quienes tenían que ser felices. Esto es tan complejo como tan fácil de resolver. Se trata de que cada uno de nosotros nos demos cuenta el poder que tenemos en lo individual y lo poco que somos si no nos movemos colectivamente. Y aquí entonces, ¿por qué Perón, que tantas veces se autocalificó que tenía algo de filósofo, dijo que algo de filosofía tenía, por lo menos en el primer Congreso Internacional de Filosofía que se hizo en Mendoza decía eso, que fue la comunidad organizada? ¿Por qué tantas veces Perón habló de la necesidad de una comunidad organizada, donde en la escala de valores estén aquellas mujeres y hombres que están dispuestos a ser felices a la comunidad, no a una cuestión personal? Esa comunidad organizada, que es muy rica, que tiene un amplio contenido, que después la sintetizó en el modelo argentino para el proyecto nacional, no solamente los peronistas casi no la conocen ni la usan, sino que aquellos que votamos, que dicen ser representantes de esa idea, tengo mis grandes dudas que alguna vez se hayan convencido de lo que el fundador de la doctrina dijo, porque si no, no podrían hacer lo que hacen. Y entonces, en el medio de esto, aparecen circunstancias y situaciones insólitas. Hoy, el Diario de la Nación, como no podía ser de otra manera, le da opinión a Domingo Felipe Cavallo.
Y Domingo Felipe Cavallo, por supuesto, critica la economía actual, hace un análisis de que vamos al Rodrigazo, como si él hubiera resuelto alguna vez algún problema de esas mayorías. Él nunca construyó el estado de felicidad. Él destruyó la felicidad de una gran mayoría con los desastres económicos que hizo. A pesar de que algunos apostaron, creyeron que era una gran revelación. A tal punto creyeron esto, que por ejemplo el presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández, cuando creyó en él como candidato a jefe de gobierno de la ciudad, salió legislador. Y otros creyeron en Alzogaray, que también hizo infeliz a una gran parte de la sociedad argentina, como por ejemplo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que creía y pagó 5 pesos para sentarse y aplaudir en River cada silla para aplaudir la teoría de Alzogaray. Ahora, todos podemos cambiar. El tema es cuando nuestro propio ADN nos lleva a situaciones casi inexplicables de por qué se creyó una cosa, y si se creyó esa cosa, ¿cómo pensamos que se puede aplicar la otra? Y es difícil, es complejo. Entonces, estamos en ese debate, que ya no es solamente de ideas, sino de estados de felicidad. Si Alberto Fernández está dispuesto a hacer feliz al pueblo argentino, tiene que tomar las decisiones que tiene que tomar desde el poder político, porque no hay mucho tiempo más para que esto ocurra. Y si entonces coincidimos todos, que la gran mayoría votó al frente de todos, no convencido de lo que se presentaba, sino para que se fueran los que estaban, que hicieron un desastre, ahora, en la elección del medio tiempo, lo que importa no es un diputado más o un diputado menos, es saber cómo se llega al otro medio tiempo. Y entonces, en ese mismo periódico, hoy, uno de sus editorialistas dice que se perdió la fe y la palabra y no es creíble el presidente. Y si usted nunca creyó en la nación en Alberto Fernández, ¿cuál es la sorpresa? Pero ellos están todo el tiempo mostrando la disconformidad de una sociedad hacia este tiempo presente, creyendo que con eso van a aparecer los candidatos que ellos sostienen, que seguramente perderán por 10 puntos las elecciones y después no tendrán muchas explicaciones para dar, pero insisten en que esto no sirve y que es mejor lo otro, lo que había antes. ¿Cómo no van a insistir en eso si el expresidente invirtió 40 millones de dólares en la nación? Ahora, la verdad, es difícil iniciar un programa y decirle a la sociedad hemos perdido el estado de felicidad, pero no con Fernández, lo hemos perdido hace mucho tiempo. Lo perdimos en el 55, donde mucha gente tuvo que ir presa, mucha gente tuvo que morir en el camino para que tuviéramos el derecho a elegir y a ser elegidos. Y después nosotros en la comodidad de nuestra casa decimos, no voy a votar, no se lo merecen. ¿Pensamos alguna vez en cuántos presos, en cuánto sufrimiento, en cuántos muertos quedaron en el camino para que podamos elegir y ser elegidos? ¿Pensaron los que van a las listas que se creen inteligentes y vivos porque están ellos y no otros? ¿Que del otro lado hay una sociedad sufriente que perdió el estado de felicidad? Yo creo que no. Y cuando una sociedad pierde ese estado de felicidad, cuando una sociedad está triste y cuando una sociedad no encuentra los alicientes que le levanten el ánimo y la pongan en funcionamiento, comienzan a emigrar buscando otros rumbos y otros lugares. Y ayer Bolsonaro se dio el gusto de decir, los argentinos están escapando y vienen para Brasil. Estamos en un momento donde hay que hacer lo que se prometió, por aquella frase de Perón que todavía queda en el recuerdo de algunos. Puede llegar a tronar el escarmiento de una sociedad que hace tiempo perdió el estado de felicidad, perdió el apego a lo que más quería, y ahora, cuando ya le han hecho perder el sentido patrio, cuando quieren cambiar las Malvinas para traer vacunas, cuando los legisladores que se presentan dicen que las Malvinas tienen que ser inglesas, cuando un candidato a diputado que quiere ser senador dice que hay que hacer un país distinto y nadie reacciona como para expulsarlos, es porque estamos en un serio peligro, no solo de perder el estado de felicidad, sino el estado nacional.